Nuestra ciudad tiene mucho que ofrecer. Hoy les recomendamos lugares increíbles a un bit de distancia y de acompañamiento unos buenos amigos. Luego, nos vamos de compras. Y acabamos la noche con un toque artístico, o algo aún mejor. Ahora sí, llegó el día, llegó la hora. Este es probablemente uno de los videos que más me han pedido en el canal y es ¿dónde está la página 11? Así es amigos, todos hemos escuchado sobre esta misteriosa página que se ha convertido en el santo grial de los corruptos en la historia del Perú y lo hemos escuchado en la universidad, en el colegio, en el instituto o simplemente como cultura general. Y es que hay muchas, pero muchas variantes de esta historia, por lo que me he dado el trabajo de hacer una investigación, nuevamente basado en bibliografía, no en chismes, no en rumores, para poder hacerle el seguimiento a esta página que cuentan que fue la página que terminó haciendo caer al gobierno de Belaúnde, específicamente el primer gobierno. ¿Qué tan cierto es que allí estaban los beneficios del Perú frente a la International Petroleum Company? ¿Qué tan cierto es que Belaúnde tuvo algo que ver en todo esto? ¿Qué tan cierto es que en realidad la página no existe? ¿Y qué tan cierto es que PPK se robó la página? Porque sí, de hecho en las elecciones pasadas se sacó el rumor de que PPK se había robado la página 11. Y bueno, eso vamos a ver un poquito el día de hoy. Así que este video va a ser un poco largo. Yo soy Merlín, atrás de la cámara está Bigotes y esto es la biblioteca de Merlín explicándote dónde diablos está la página 11. Primero, para no perdernos, la página 11 tiene que ver con un tratado que van a hacer el gobierno del Perú con la International Petroleum Company sobre los derechos de extracción de petróleo. Y antes de entrar al dilema mismo que es la página de ese tratado, vamos a ver el origen del problema. Porque sí, sin contexto no vas a entender esto, así que vamos a los orígenes mismos, o sea el lugar donde estaba el yacimiento, la zona de La Brea y Pariñas. Y eso nos va a llevar hacia la provincia de Talara, específicamente en el departamento de Piura. Según el tomo 10 de Historia de la República del historiador Jorge Basadre Groman, se menciona lo siguiente. Anteriormente este lugar era llamado la Hacienda Máncora y en 1815 esta hacienda le pertenecía a un hombre llamado José de Lama. Para 1827 José de Lama no solamente se había quedado con ese pequeño territorio, sino que amplió sus territorios comprando una mina de brea a un hombre llamado Antonio de la Quintana. Por lo que esta parte entre centro y sur se llamó la parte de La Brea y la parte norte recibió el nombre de Pariñas. Y bueno, ya de aquí no es difícil deducir, La Brea y Pariñas. Posteriormente, la dueña de este territorio va a ser doña Josefa de Lama, hasta que en 1873, después de varios problemas entre temas de herencia, esta hacienda va a pasar a manos de Juan Elguero, quien va a comprar el lugar de La Brea y Pariñas. Hay que recordar que en este lugar sí se extraía brea, y la brea no era propiedad solamente de uso occidental, sino también se sabe que los incas, y esto es información del propio Basadre, también utilizaban la brea para su día a día. Ahora, te dije que un hombre llamado Juan Elguero compró La Brea y Pariñas para poder extraerse el oro, o bueno, el oro negro como se dice. Sin embargo, esto no le va a ir tan bien porque entre 1873 y 1888 el señor Elguero va a tener una serie de problemas para extraer esto, ya que el Estado le va a poner un montón de trabas por el tema de derechos del subsuelo. Y aparentemente en 1888 el sujeto se rindió y comenzó a vender los derechos de extracción, y esta vez ¿quién se lo va a comprar? Pues un ciudadano llamado Herbert Tweedle, que sin embargo 2 años después se lo va a vender a un ciudadano inglés llamado William Keswick. Ahora, ¿qué tiene el hecho de que se lo haya vendido a William Keswick? Pues aparentemente es este señor quien contacta a funcionarios de una empresa que está muy interesada en extraer el petróleo de este territorio. Y acuérdate de este nombre porque este nombre es importante, ¿eh? La London and Pacific Petroleum Company en 1890 ya comenzaba a extraer petróleo de ese territorio. Ahora, ¿por qué es importante conocer todo esto? Pues cuando se hizo inicialmente
los acuerdos con Elguero para poder extraer petróleo de este lugar, se había hecho un mapeo de la zona sobre cuánto petróleo se podía sacar y aparentemente este mapeo era muy pero muy inferior a lo que realmente se sacaba en la realidad. Por lo que durante una buena cantidad de años, la London and Pacific Petroleum Company sacó mucho pero mucho más petróleo del que declaraba al Estado. Quiero hacer una breve pausa aquí, y es que encontrar los orígenes de la Breve Pariñas de una fuente confiable no es tan sencillo, amigos. He tenido que repasar con lupa los tomos de Basadre para encontrar los orígenes, así que si tienes que hacer un trabajo de investigación o una tarea para tu universidad o instituto, ya te ahorré un montón de chamba aquí. Recuerdo el tomo 10 y por esta chamba de verdad me merezco aunque sea un yapeo. Volviendo, ya entrado el siglo XX, en 1911, un ingeniero llamado Ricardo d'Ustúa detecta una anomalía en la extracción del petróleo. ¿Qué detectó? Pues lo que te acabo de mencionar, que lo que se declaraba ante el Estado era mucho, pero mucho menos de lo que realmente se sacaba. Ahora tú dirás, ¿y cuánto se sacaba? ¿El doble? ¿El triple? ¿El cuádruple? Qué bueno sería si fuera una cantidad pequeña, amigos, y con la cifra que les voy a dar les va a quedar en claro por qué el problema de la Breve Pariñas fue tan fuerte y por qué la pérdida de la página 11 fue tan impactante. No se sacaba ni el doble, ni el triple, ni el cuádruple, sino miles de veces más eso. Para tener cifras exactas, en el tomo 13 de Historia de la República, Basadre menciona justamente este incidente y le ponen cifras muy concretas. La London and Pacific Petroleum Company decía que solamente se sacaba 10 pertenencias del lugar y eso evidentemente tenía un precio a pagarse con el Estado. Ahora, la London decía que se sacaba 10. ¿Cuánto se sacaba en la realidad según Ricardo d'Ustúa? Pues nada más ni nada menos que 41.614. De 10 a 41.614 es una bestialidad de dinero lo que se llevaban con la Breve Pariñas. Ahora ya vas a entender por qué esta información desató la furia del pueblo del Perú y toda una campaña política para hacer una cosa: que paguen lo que no se ha declarado. Este, amigos, es un problema legal que va a afectar a varios gobiernos, por ejemplo como el de Benavides, el de Pardo, el de Leguía y posteriormente el de Belaúnde. Y es que nadie quería meterse con la gran compañía ni comerse la papa que estaba caliente, ya que traería consecuencias muy pero muy fuertes. Pero seguimos con la historia. Era tanto este problema que incluso algunos medios de comunicación que hoy día son muy conservadores en su momento reclamaban algo, como por ejemplo la nacionalización del petróleo. ¿Y sabes quién lo reclamaba? El comercio. ¿Te imaginas hoy en día el comercio reclamando la nacionalización de algo? ¿Cómo cambian los tiempos? Según Alfonso Quirós en Historia de la Corrupción, se menciona que el presidente José Pardo intentó manejar el problema, pero era demasiado fuerte, ya que la London and Pacific Petroleum decía que no podía pagar unos impuestos tan grandes y era completamente ilógico ese cobro. Aparte hay que reconocer otra cosa, que en los tiempos en los que a Pardo le toca hacer frente a este problema, ya Inglaterra estaba en la Primera Guerra Mundial y esta empresa respondía pues a intereses ingleses, así que de hecho no lo iban a hacer. Ahora, ¿qué pasó con la London and Pacific Petroleum Company? Porque te mencioné al inicio que no era esta empresa, sino era la IPC, la International Petroleum Company. Pues vamos a recurrir a nuestros amigos de la historiografía. En el libro Historia del Perú Contemporáneo de los historiadores Marcos Cueto y Carlos Contreras se menciona este paso. Y es que resulta que en 1913 la London and Pacific Petroleum Company le vende los derechos de extracción a la International Petroleum Company, que obviamente era de administración norteamericana. Este cambio va a ser no solamente un cambio de dueño, sino que ahora el problema le va a pasar a la IPC. Y a partir de ahora la International Petroleum Company lo vamos a llamar así, IPC. Ahora, ¿qué tan grave era resolver este problema? Pues para que se hagan solamente unas ideas, para 1930 la exportación del petróleo significaba el 30% del total de exportaciones en el Perú, o sea, una barbaridad gigantesca, y pelearse con la IPC podría traer consecuencias muy graves para la economía. ¿Qué cosa hizo la IPC? Pues una jugadaza. Lo que dijo fue: este problema no lo podemos arreglar ni tú, Estado peruano, ni yo, la International Petroleum Company, así que vamos a dejarlo a un arbitraje
arbitraje internacional. Y es así que el problema dejó de estar sometido a nuestras leyes y comenzó a ser de interés internacional. En 1922 se va a dar por fin un resultado y se va a proclamar el famoso Laudo de París, una reunión en la cual se le va a dar una solución, y digo solución entre comillas porque de solución no tuvo nada. Para resumirles lo del Laudo de París, básicamente en todo le dio casi la razón a la IPC y Perú solamente tuvo que decir: bueno, pues ya dijeron que no nos van a pagar y no nos van a pagar. El Laudo de París fue extremadamente desfavorable al Perú y esto nuevamente genera otra ola de críticas. Y tú te preguntarás, pero Merlín, el presidente del momento, ¿no hizo nada por reclamar por el Laudo de París? Pues te recuerdo que la IPC es norteamericana y el presidente de ese momento era Augusto Bernardino Leguía, que si haces memoria por mis otros videos era un gran fan de los Estados Unidos y dijo: bueno, ya habló París, yo no me voy a meter. Este problema del Laudo de París va a ser materia prima para que nuevos políticos se vayan formando en torno a la idea de que había que solucionar el problema de La Brea y Pariñas lo más pronto posible. Y uno de estos jóvenes políticos que van a hacer de este problema su materia prima de campaña va a ser el famoso Fernando Belaúnde Terry. En 1963 ingresa el presidente Fernando Belaúnde Terry al poder y soltó algo muy osado. Ya en su campaña había dicho que resolver el problema de la IPC le iba a tomar tan solo 90 días. Pero ¿saben qué, amigos? Pasó casi 4 años y el problema no se solucionaba. Es más, según nuevamente datos de Alfonso Quirós de Historia de la Corrupción, se menciona que pronto el gobierno de Belaúnde comenzó a verse manchado por actos de corrupción de su entorno. Ojo, Quirós menciona que estos actos de corrupción nunca lo metían a él directamente, pero sí su entorno, resaltando especialmente el caso de un contrabando muy curioso. Si quieres más información, recuerda que puedes revisar el libro de Alfonso Quirós, especialmente el capítulo del contrabando en el gobierno de Belaúnde. Y es que aparentemente todo ese discurso gigantesco de unidad nacional, del Perú como doctrina, era eso, pues era un discurso. Finalmente sus acciones eran las de un presidente débil y no tenía el poder suficiente para poder solucionar el problema. Ahora, tampoco hay que ser tan injustos con Belaúnde, ¿ya? El Congreso, especialmente el APRA, le hacía la vida imposible. El punto es que todas estas circunstancias le restaron mucha popularidad a Belaúnde y le quitaron la confianza de la gente, así que Belaúnde decidió jugar su carta final, su dragón blanco de ojos azules, para acabar el duelo, arreglar el problema de la IPC. Y es que, como les digo, Belaúnde ya sabía que la IPC era una bomba de tiempo, en cualquier momento eso podía desatar una rebelión popular masiva, así que había que discutir con ellos y comienzan las negociaciones con los ejecutivos de la International Petroleum Company. Y es así que llegamos a una de las fechas interesantes. Por favor, a partir de aquí no te me pierdas con las fechas porque todo esto es surreal. El 9 de agosto de 1968, Belaúnde y altos directivos suyos vinculados al petróleo negocian el Acta de Talara con la International Petroleum Company. Para más o menos entender este Acta de Talara, te lo resumo al toque en términos generales. La IPC renuncia a sus derechos de extracción del subsuelo del petróleo y entrega los campos petrolíferos al Estado. A cambio, ellos van a seguir teniendo su refinería y se les va a cancelar la deuda. En resumen, a partir de ahora, si la IPC quería sacar petróleo, se lo tenían que comprar al Perú. Esto pinta bien, porque se supone que nos van a pagar por un recurso que nos corresponde, pero estamos en Perú. Y resulta que el 12 de agosto, ojo, ya se iba a dar a conocer el bendito documento. El 9 se hizo el Acta de Talara y el 12 se van a dar los arreglos finales. El 12 de agosto, cuando ya aparentemente todo estaba listo, Carlos Loret de Mola hizo unos acuerdos, ojo, finales con el documento en mesa, que decía que, bueno, van a tener mayor precisión a la hora de poder cobrar el Estado peruano por el petróleo. Estas anotaciones que vamos a mencionar en un momento se hicieron, según la versión de Loret de Mola, y finalmente se envió a la International Petroleum Company. ¿Qué pasó tan solo unos días después? El mismo Loret de Mola, un funcionario de alto rango para el Estado peruano, denunció que se había perdido una página, la página número 11 del Acta de Talara, donde se mencionaba justamente el tema de los precios que tenían que pagar los Estados Unidos por el petróleo peruano. Este es el escándalo de la página 11. Y ahora vamos a ver diversos escenarios sobre qué pasó con esa bendita página. La primera versión la tiene el periodista Fernando Vivas, quien cuelga esta versión en el periódico El Comercio. En la versión de Fernando Vivas se menciona lo siguiente: se dice que la página 11 sí existió
¿Y cómo lo afirma? Pues porque tuvo contacto con nada más ni nada menos que con la mismísima secretaria que redactó el acta de Talara, la señora Raquel Osoc, quien se menciona que estuvo pues prácticamente acampando en Palacio de Gobierno, ya que las negociaciones eran muy tensas y a última hora, y redactó las 11 páginas del acta de Talara. Sin embargo, Raquel menciona una cosa interesante, que todo el contrato y todas las estipulaciones estaban en 10 páginas. ¿Saben qué había en la página 11? Simplemente la fecha del contrato. O sea, nada hubiera costado que se haga un espacito más abajo y listo, ahí se pone la fecha y nunca existieron 11 páginas, solamente existieron 10. Por lo tanto, en la versión de Fernando Vivas y Raquel Osoc, sí, existió una página 11, pero la página 11 prácticamente estaba en blanco, solamente tenía la fecha del documento. Y ahora nos vamos a la versión más interesante, que es la versión de Loret de Mola. Y para eso nos vamos a basar en el libro de Loret de Mola, la página 11, porque sí, él hizo un libro acerca de la página 11, este libro que está acá, que es muy voluminoso y de verdad es un poquito pesado de leer porque básicamente es un autobombo gigante sobre lo que ha sucedido ese día, pero bueno, de todas maneras ya me di el trabajo de buscarlo, así que les cuento lo que dice acá. Según Loret de Mola se cuenta algo, pero así surreal completo, ¿ya? Se dice que la noche del 12 al 13 de agosto, ojo, en la noche, ¿ya? Loret de Mola, que era el encargado de firmar a nombre del Estado el acta de Talara, entró en negociaciones con funcionarios de la IPC porque decía lo siguiente: no se ha puesto un precio fijo de venta. O sea, no vaya a ser que firmemos el acta de Talara y luego a los gringos se les ocurra poner la cifra que les canta la Hortensia y nos paguen lo que se les da la gana. Entonces Loret de Mola hace unos cálculos y a mano escribe los cálculos de la venta fija para el Perú que se iban a estipular en la página 11. Ojo, lo hace a mano. Se dice que solamente había 2 copias de los documentos y las 2 copias se le fue entregada a la IPC. ¿Por qué Loret de Mola no sacó una copia más del documento? No tenemos ni idea. ¿Por qué Loret de Mola no le dijo a la Raquel: oye, vuélvete a tipear esta cosa? Bueno, Loret de Mola dice que no quiso que se tipee de nuevo porque se iba a perder tiempo, y al perder tiempo el acta de Talara iba a demorar en salir y la gente ya estaba pues a punto de quemar todo como si fuera Duloc. Entonces, la versión de Loret de Mola es que sí existe una página 11 y en esta página 11 él pone los precios del petróleo. ¿Y qué sucedió después? Pues le entregaron los documentos solo con 10 páginas y no estaba la página 11 con las anotaciones a mano de los precios. Esto desató un problemón y Loret de Mola denunció esto en televisión, y esto va a ser una de las causas por las cuales, si el gobierno de Belaúnde ya estaba pataleando, pues termina siendo fulminado, pues pocos meses después nomás le cae el gobierno de las Fuerzas Armadas, le cae el golpe de estado al mando del general Juan Velasco Alvarado, quien pues solucionó, ya sabemos cómo, el problema de la IPC con una nacionalización brava con militares y todo en los campos de La Brea y Pariñas. Ahora, la tercera versión es: se la robó PPK. ¿Qué tiene que ver PPK en todo esto? Pues no aparece en ningún lado de la historia. De hecho, en ese tiempo PPK tenía una función de ejecutivo dentro del BCR, pero no está vinculado directamente a este problema. Así que la tercera versión la descartamos. Y ahora dime tú, ¿qué crees que realmente sucedió? ¿Existió la página 11? ¿Tuvo realmente anotaciones con respecto al precio del petróleo? ¿Fue un plan de Loret de Mola para desestabilizar el gobierno de Belaúnde? Hay que recordar algo con respecto a este último punto. Loret de Mola mantuvo una distancia del gobierno de Velasco, no fue un velasquista. Así que no sé si tendría mucho sentido esa versión. El chiste es que hasta el día de hoy, si esa página 11 existió, como dicen Mola y Vivas, no se sabe dónde está. Probablemente estará en algún archivo, probablemente estará pues ahí en algún estante viejo por la avenida Bancay, o probablemente estará en Amazonas ahí fundida en medio de un libro que todavía nadie aún ha comprado. ¿Quién sabe? Vamos a descubrir algún día. Este video llega gracias a la librería Solo para Fumadores. El libro que buscas está allí. Libros de historia, sociología, antropología, historia, literatura y más. Todos esos libros que siempre has querido para tu colección, para tu tesis, para tu trabajo de investigación o para tu lectura personal o quizá para un regalo, lo encuentras allí. En Girón Camarán 936, a 1,5 cuadras de la Plaza San Martín. Ya sabes, Solo para Fumadores está allí con todas las novedades editoriales, con todo lo último en publicaciones, y visítalos y checa todas sus redes sociales que tienen cosas muy pero muy buenas.
Y bien amigos, hasta acá nada más el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden seguir a mi amigo Carlo Levin, quien ambienta musicalmente el video, y también sigan a Aarón, el usuario que es el ilustrador y animador de este canal. Recuerda que todos los jueves tenemos stream de 8 a 10 de la noche y los domingos tenemos Radio Misterio de 8 a 10 de la noche, también comentando casos fantásticos que les haya pasado ahí, cuentos de brujas, aparecidos, etcétera. Yo los voy a estar leyendo ahí. Envíame tu caso más bien a mi Instagram. Y recuerda que si quieres convertirte en mecenas, puedes yapear o plinear los enlaces que te dejo aquí. Todo es para cumplir con gastos básicos del canal y seguir produciendo estos videos de historia. Yo soy Merlín y conmigo será hasta la próxima semana. Chao, chao.